dices que es recomendable, antes de ir a un lugar, hacer como un diagnóstico sobre mapa, ¿no? ¿Puedes Claro, hablar de esta primera fase? claro, claro. Yo lo que hago es coger la situación, generalmente lo hago a través del ICC, del Institut Cartogràfic de Cataluña, o bien a través del catastro. ¿Por qué? Porque me interesa la parcela propietaria. Porque en realidad aquí, si hay memorias históricas, estarán en referencia a esa parcela. Aunque no estén, fíjate, aunque no estén directamente dentro de la vivienda. Bien, ese es un primer paso, lo hago siempre, pero procuro no hacer nunca una detección sobre temas espirituales. Ahora explicaré por qué. El siguiente paso es vigilar la casa, es decir, ¿cómo vigilarla? No, visitarla y pasearla y sentirla. Esto lo puede hacer cualquiera, pero es verdad que la sensibilidad, la simple sensibilidad de las personas, que todos la tenemos, ¿no? Pero ese es un tema que es una simple cuestión de entrenamiento. Notarás que cuando una casa está mal, notas que hay ciertos lugares en los que resulta que el ambiente es más denso, y lo notas. Y cuando esa densidad se ocurre por problemas de oscuridad espiritual, automáticamente la respiración superior, que es la respiración mental y espiritual, se cierra, automáticamente. Y lo notas como un agobio en esta parte. Entonces tienes una primera diagnosis. Pero claro, ahí podrías empezar a diagnosticar directamente. A esta casa le pasa esto y esto. Y entonces ahí llegó un momento que decidí que no lo iba a hacer. Y ese momento ocurrió cuando en la visita a casa de una amiga mía, me había pedido que fuera a su casa. Su casa era una casa unifamiliar, muy bonita, con un semisótano estupendo que se había preparado para los críos, pero los críos nunca bajaban al semisótano. ¿Por qué? Porque resulta que el semisótano estaba así de radioactividad, y los chicos son listos, y entonces no bajaban. Claro, era la primera vez que detectaba radioactividad y me entretuve allí más de media hora a ver qué pasaba con la radioactividad y patatín patatán. Acabé contentísimo. Contentísimo y además pletórico. Yo notaba en el vientre y en el bajo vientre una plenitud que yo me pensaba que era Tarzán, ¿no? Decía, pero qué fuerte que estoy, ¿no? Mira si estaba fuerte que me pasé 2 días meando sangre, con una hematuría notable, ¿no? Fui al urólogo y me dijo, oiga, a usted no le pasa nada. Pues usted, en realidad todos los análisis le salen bien, ¿no? ¿Qué estaba ocurriendo? Lo que estaba ocurriendo es que el principio hermético de correspondencia se cumple siempre. Si tú miras la oscuridad te va a mirar a ti, indefectiblemente. Entonces decidí realizar una diagnosis de luz, no de enfermedad, sino de salud, a partir de aquel momento. Y es lo que vengo haciendo. Y eso es especialmente útil en los casos en que hay afectación espiritual. ¿Por qué? Porque toda operación de luz, toda buena intención acerca de un lugar que está mal, alerta a la oscuridad. Y es natural que sea así. Y ahí tienes que tener cuidado, primera, porque si hay entidades que están en estado de sombra, se enteran de lo que estás haciendo, porque el mundo no tiene solamente las 3 dimensiones. Estamos en un mundo multidimensional, que solamente vemos, a menos que seamos videntes, solamente vemos las 3 dimensiones. Pero otros seres que están en otras dimensiones ven perfectamente lo que estás haciendo. Entonces, y luego hay otro tema. Si ese lugar está ocupado por ángeles de la sombra, que están allí cumpliendo su obligación de vigilar las memorias históricas, entonces debes tener mucho respeto. No debes entrar allí como un caballo en una cacharrería. A ver, cuidado porque estoy en un terreno que no es el mío y aquí hay que tener cuidadito y pedir permiso. Todas estas cuestiones me llevaron a plantearme la detección en varios pasos. Primero, una diagnosis de luz que estaba acompañada por una detección sobre mapa sin tocar temas espirituales.
Y a partir de esa detección, yo sabía si la casa estaba enferma o no. A partir de ahí, ¿se necesita algo más para sanar? No, para nada, para nada. Pero es verdad que las personas que te han llamado te acaban preguntando, bueno, si yo no dormía bien, si mis hijos tenían miedo, si aquí había un ambiente de agobio que yo notaba cuando llegaba a casa y cuando estaba en la calle no lo notaba, entonces a mi casa ¿qué le pasaba? Entonces estás obligado a hacerlo y por lo tanto yo determiné que podía hacer una detección de sombra una vez la casa estaba sanada, es decir, una detección retroactiva. Y se puede hacer. Y vi que funcionaba y es lo que hago. Y ya está, así evito todos los peligros, no hay problema. Así que para un poco seguir una secuencia, cuando haces la detección sobre mapas, sin embargo, las de carácter espiritual dices que no. Todavía no las tengo hechas, no. Entonces haces las de carácter telúrico, electromagnético, Bueno, magnético. sí. ¿Y con un péndulo? Sí, con péndulo sobre mapas, sí. Sí, en realidad es cuestión de entrenamiento, de verdad, ¿no? No penséis que es... Mira, nada de esto que explico es difícil, ¿eh? Oye, el primer día de mis cursos de radioestesia, los alumnos salen de allí detectando agua perfectamente. No es difícil, todo lo que explico es fácil, es más fácil de lo que parece. Bueno, y hago esto, ¿no? Hago una primera detección por mapa, hago una diagnosis de luz y después pido permiso. Es verdad que para hacer la diagnosis de luz tienes que tener un cierto estado de canal, una buena disposición de conciencia. Es verdad que para diagnosticar el estado de salud de una casa tienes que estar en un cierto estado de canal, pero que tampoco es un gran estado de canal, no hace falta que seas un canalizador extraordinario, no. Es mucho más fácil, es una simple disposición sincera del corazón, ¿no? Tú estás viendo allí y decir, miras hacia arriba y dices, oye, aquí hay una familia con un proyecto de vida y esta situación, ¿verdad que no cuadra este proyecto de vida? Porque esto se lo están pasando fatal. Esto se puede arreglar. Muchas gracias. Esa es la sanación, no te creas que es más complicado, ¿eh? Yo soy absolutamente enemigo de ceremonias. No me gustan un pelo, nada. ¿Quieres decir, Ferran, que la sanación empieza y acaba con hacer esta invocación al cielo? Sí. Porque el cielo te escucha siempre. Porque, entre otras cosas, porque está dentro de ti. Y porque tú estás conectado en tu interior con todo cuanto existe. Entonces, en realidad, cuando yo miro el péndulo, parece que está hablando con el péndulo, pero en realidad estoy hablando conmigo mismo y con la creación al mismo tiempo. Pero no es que yo tenga un tono especial. La gente se cree que como mi padre fue un sanador de cierta fama, él no era sanador, él era buscador de aguas para pozos. Y tuvo unos éxitos tremendos, pero tremendos. Claro, la gente dice, claro, tú has heredado las capacidades de tu padre. Pues no es así para nada. Y yo lo que heredé de mi padre era una cosa mucho más valiosa. Yo veía que mi padre, donde los ingenieros fracasaban, mi padre tenía éxito. Y entonces a mí, Dios mío, en la parte racional de mi cerebro se me abrió un boquete que no se me cerró nunca. Y eso me ha permitido, pues, progresar en otros sentidos. Y el resto es puro entrenamiento. Lo puedes hacer tú, lo puedes hacer cualquiera. No hay problema. Es fácil. De hecho, has experimentado una evolución, es decir, no empezaste aplicando o incluso tal vez sabiendo que estaba con esta invocación al cielo, sino que antes empezaste usando más medios materiales. ¿no? Efectivamente, ese es un camino, ese es el antiguo camino druídico, aunque cuando lo hacíamos, esto lo hicimos el Josep Carol y yo. Yo he tenido dos maestros en mi vida. Uno fue mi padre, que me enseñó a detectar agua, y el otro fue Josep Carol. A Josep Carol me lo encontré un día, había un tío en medio de las montañas que llevaba un péndulo y pensé, este tío está igual de loco que yo, lo voy a saludar. Y nos hicimos amigos.
Y empezamos a comunicar bien enseguida. Yo lo animé para que diera clases. Él al final dio clases, yo me hice alumno suyo durante una serie de años. Y entonces utilizábamos un sistema que era utilizar sustancias, que podía ser cal viva, que podía ser tiza, podía ser piedras, podían ser cuarzos. Y el sistema es muy simple, es el antiguo camino druídico. Se trata de colocar, utilizando el antiguo sistema, digamos, de la antigua ley hermética de la generación, todo cuanto existe tiene un signo, positivo o negativo. No hablo de polaridad, eso es otra cosa. Hablo de generación. Digamos que para generar vida humana hace falta macho y hembra, por ejemplo. Muy bien. Si tú coges un pedrusco y ese pedrusco tiene signo positivo y lo pones encima de un punto de madre tierra, concretamente un nudo de una red de madre tierra que tiene signo negativo, ¡pum!, lo pones allí y estos dos signos que son contrarios hacen una transmutación en el entorno. Es muy simple. Claro, ese fue el primer paso. Pero un día me pasó una cosa muy rara. Yo estaba en el Ampurdá, estaba a 130 kilómetros de Barcelona, y llamé a una amiga mía a la cual le había sanado la casa y le pregunté: Isabel, ¿tú ya duermes bien? Y me dijo: pues no. Yo digo: Dios mío, pues voy a ver qué es lo que pasa. Y como conocía su casa de memoria, pues cogí con un palito y hice el esquema de la casa más o menos del suelo. Era una casa más o menos larga, que tenía una terraza al final y daba al patio de manzana del Ensanche de Barcelona. Bueno, y empiezo a detectar, y la llamo por teléfono. Digo: oye, Isabel, yo estoy detectando aquí que hay un par de focos electromagnéticos muy potentes, que además cuando estuve en tu casa y yo no los había detectado. ¿Tú puedes mirar a ver si hay algo? No hizo falta ni que se asomara, porque me lo dijo enseguida. Dice: sí, es que se han puesto a hacer obras allá abajo, en el patio de manzana, y han puesto 2 generadores para la luz, para las máquinas. Digo: bueno, pues vale, pues ahí está el problema. Digo: bueno, pues ya me encargo, ya voy a ver si lo puedo neutralizar. Y me pongo a trabajar. Y efectivamente se podía neutralizar. Y péndulo en mano me marca un lugar para poner un pedrusco que podía ser pues de este tamaño, ¿no? ¡Pam! Ahí. Y yo, claro, me quedo paradísimo, porque aquí estaba la terraza, aquí estaba la pared y ahí estaba el vacío, y la respuesta que yo recibo es: deja aquí el pedrusco. Claro, yo digo: me estoy equivocando, pues voy a volver a intentarlo. Y por segunda vez, el pedrusco tiene que estar aquí. En el vacío. En el vacío. Y yo miro para arriba y digo: oye, que la piedra se cae. A ver, además, lo decía en voz alta por si acaso alguien no me escuchaba. Que se va a caer la piedra, que ahí lo que hay es aire. Vuelvo a detectar otra vez, ¡pum!, que la piedra tiene que estar ahí. Claro, yo me quedo parado, ¿no? Y al final se me ocurre una idea peregrina. Yo digo: oye, ¿no me estaréis diciendo que puedo colocar una piedra virtual? Y me dice el péndulo: sí. Yo digo: ¿en serio? Sí. O sea, que puedo coger una piedra que no existe materialmente y colocarla ahí para que haga esa función. Sí. Digo: pues vale, pues la pongo. Venga, pues muy bien. Oye, ¿te quieres creer que cuando regresé a Barcelona la piedra estaba allí? Porque la pude detectar. Yo no puedo tocar nada, pero yo ni puedo ver nada, pero pude detectar su perímetro, su altura. Estaba allí donde tenía que estar, en el aire. Ese fue el segundo procedimiento, un procedimiento virtual. Pero, a veces... Perdona, Ferran, esa piedra, a ver, ¿cómo lo hiciste o cómo se produjo que se situase ahí esa piedra? Pidiéndolo. Es decir, estamos... el someternos a la tercera dimensión es una manía que tenemos los humanos. Las personas que son videntes saben que eso es una manía.
pero no todos somos videntes, entonces, y además mucha gente no quiere ser vidente porque resulta que, claro, no les gustaría muchas de las cosas que hay en otras dimensiones. Y por lo tanto aquí en la tercera dimensión, que podemos tocar la pared y la mesa, pues entonces estamos la mar de bien y nos sentimos seguros. Pero la verdad es que el mundo es multidimensional. Y la relación que mantenemos con el cielo, y al cielo llámale como quieras, dile la creación, dile tu propia energía y tu propia conciencia conectada a todo lo existente. Llámale como te dé la gana, me da lo mismo. Di que estás conectado con el Espíritu Santo, como dicen los católicos. Di que eres una parte de Dios y por lo tanto nada te es ajeno, porque estás dentro de la gran unidad. Bueno, el caso es que el cielo siempre escucha. Y cuando lo que pides, lo pides de corazón y además de una manera sencilla, pues se cumple. Y ya está, ¿no? Es que no hay más misterio, es eso. Y esa fue la segunda fase. Claro, llegó un momento en que nos dimos cuenta, porque por las dos fases se avanza mucho. Y yo por la primera fase de neutralización por vía material he llegado a neutralizar la acción de una línea de alta tensión que estaba a 20 metros de una casa y que había provocado una enfermedad muy grave, por cierto. Y esto lo hice con medios materiales. Y en la segunda fase, que es la fase virtual, pues esta la practico con los alumnos, ¿no? Vamos, por ejemplo, subimos a lugares donde hay líneas de alta tensión y les digo, mira, este sitio es malísimo, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, buscad piedras y lo neutralizáis por vía material. Muy bien. Ahora fuera las piedras, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo por vía virtual. Pedid que hayan unas piedras, que no las vais a ver, pero que van a existir, y colocadlas. Y lo hacen y de pronto allí se respira de otra manera, la sensación de agobio ha desaparecido, notas un mayor relax y estás estupendo. Y lo notas además, es fácil de notar. Bien, esa es la segunda fase. ¿Cuál es el problema? Hay dos problemas. Problema número uno. Todo lo que se acaba neutralizando por vía material, aquel elemento que neutraliza, se acaba cargando con la vibración con la vibración patógena que está neutralizando. Con lo cual, él mismo llega un momento que deja de neutralizar y empieza incluso a emitir. Esto me pasó una vez con una drusa preciosa de cuarzo. Imagínate una barca larga de cuarzo, un trozo de roca impresionante así, que debía valer una fortuna, con unas puntas de cuarzo de un palmo, que era una preciosidad. Pero yo no me podía acercar a menos de un metro y medio, porque estaba fatal. Y el cuarzo es un gran neutralizador. Por eso me gusta poner este ejemplo. Este es el primer caso. Pero hay otro caso, y es que los puntos de madre tierra, concretamente los puntos de redes de madre tierra, hacen un pequeño movimiento cada día y se acaban desplazando con los años, generalmente en dirección noreste. ¿Qué pasaba con todo eso? Que los sistemas, tanto por vía material como por vía virtual, les pasaba como los yogures, que tienen fecha de caducidad. Entonces nos empezamos, tanto Josep Carol como yo, nos empezamos la verdad, nos empezamos a inquietar, ¿no? Y precisamente nos estábamos inquietando cuando un día llega Josep Carol y me dice, Ferran, podemos neutralizar por vía espiritual. Y yo le dije, pero ¿qué dices, loco? ¿Pero qué me estás explicando? Pues oye, que era verdad, que pedíamos cosas y se cumplían. Bueno, ya te puedes imaginar, o sea, nos sentíamos como supermanes, ¿no? Ya hemos pasado la barrera de lo material y entonces esto es estupendo. Yo particularmente estaba fantástico. Ya verás, fíjate tú, mi padre había sido capaz de consultar el libro cósmico de las aguas, pero yo he dado un paso más y puedo entrar en la biblioteca universal, puedo preguntar cualquier cosa y se me responde porque tengo la capacidad de coger y preguntar lo que haga falta. Soy fantástico, estupendo.
Veo a venir que al creerte fantástico... me pegan me pegan una colleja. Ya verás. Un día, poco después de eso, me llama una señora desde el barrio gótico, porque querría que le sanara la casa. Y digo, bueno, hago el trabajo, puedo sanar la casa, estaba todo terminado, y yo al terminar una sanación siempre pregunto, ¿hay que hacer algo más? Y me dicen, sí. Yo digo, bueno, pues, cuando te pasa eso no te hace ninguna gracia porque quiere decir, me he dejado algo por el camino, ¿no? Entonces hay que empezar a repasar. Bueno, pues empiezo a repasar. Y entonces empiezo a repasar el telurismo punto por punto, estaba todo bien. El electromagnetismo, todo bien. Entonces el espiritualismo, todo bien. Y digo, bueno, péndulo en mano, pregunto, a ver, entonces el telurismo estaba todo bien, ¿no? Sí. El electromagnetismo también estaba bien, ¿no? Sí. Entonces el espiritualismo también estaba bien, ¿no? Sí. Entonces todo estaba bien, ¿no? Dice, no. Dice, bueno. Yo digo, pero bueno, entonces, claro, te quedas con un niño pequeño. Digo, vamos a ver, que aquí el trabajo hay que terminarlo. O sea, si hay algo, a ver, ¿dónde está este algo que yo tengo que averiguar? Porque no me entero de nada. Entonces el péndulo, kiticlin, me lleva junto a la mesilla de noche del dormitorio de esta señora. Y empiezo a trabajar allí. Y por primera vez detecto una figura de protección. Y yo no la veía. Y me costaba detectarla porque era una figura, imagínate una figura como esto de aquí, como este libro, pero más gorda, de unos 45 centímetros, de color azul, que es un color que yo puedo detectar pero que no veo, y me costaba detectarla porque la tía es una figura que late, así, lentamente. Y la señora, claro, me pregunta, bueno, ¿y eso qué es? Tú imagínate explicarle a una señora, es decir, pues mira, es una figura que está aquí, que no la podemos ver, que tiene un color azul que tampoco podemos ver, que tiene una altura de 45 centímetros, aunque no la podemos tocar. Yo digo, esta señora me echa a la calle, ¿no? Y no, pues la señora, pues no, me dijo la pregunta lógica, ¿no? Me dice, bueno, ¿y eso para qué sirve? Y yo digo, mira, es una figura de protección espiritual. Y como tú duermes en este lado de la cama, es una figura de protección para que no seas parasitada por la noche. Porque he detectado que había por aquí una vía de paso de almas desencarnadas que te podían incomodar. Y lo que no había detectado yo es que esta figura está aquí para protegerte. Pues la señora se lo tomó con una naturalidad sorprendente y es más, me dijo, sí, dice, ya sé, es que hay un amigo mío que ha muerto hace poco y que sé que ha rezado mucho por mí. Yo me quedé de piedra, claro, primero por la naturalidad con la que la señora estaba tomando cosas que yo pensaba son difíciles de creer, ¿no? Pero después, cuando yo me quedo solo, pienso, vamos a ver, cuidadín chiquitín, porque tú te crees que entras en una biblioteca a examinar los libros porque eres una especie de Superman y lo que te has encontrado es que de pronto viene un libro, te coge del cogote y te dice, mira eso que no te has dado cuenta. Dice, pues qué biblioteca más rara. Entonces, claro, al final dices, Dios mío, yo no estoy hablando con algo, estoy hablando con alguien, que es muy distinto. Y es a partir de ahí que empiezas a entrar en la necesidad de canalizar cada vez mejor. Canalizar en el sentido, no en el sentido que lo decía la J.Z. Knight, sino en el sentido de obtener información por vía no racional. Una cosa muy simple, ¿vale? Te das cuenta de que tienes que afinar cada vez tu estado interior, que tienes que estar en cierta situación de rectitud espiritual, que no puedes detectar para ti, sino para los demás, para el proyecto de vida de los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los tres pasos. Primero por medios materiales, después por medios virtuales y finalmente por medios espirituales, por la vía espiritual.
Adiós.